Entonces hoy en nuestro tercer día que comentábamos, es unas jornaditas de inmersión. Estamos haciendo un cacao en las mañanas, es decir, recordando al Señor, conociéndonos devotos y poniendo nuestra mente, nuestros oídos en este maravilloso y animante tema que son las fiestas. Todo esto termina el lunes, bueno, las jornadas, todo esto no termina, de hecho, no esperamos que no termine, pero por lo menos estas jornadas van hasta el lunes, donde tendremos una clase con el Prabhu Gupta. Mañana vamos a tener a Mohan, están todos invitados, domingo. Entonces pónganse cómodos, yo entrego la palabra aquí a mi querido amigo Yudhishthira Prabhu. Ora Premanande Yudhishthira Prabhu ki ya. Hari Sankirtan Prabhu Ki Jai. Bueno, bueno, muy buenos días para todos y todas. Estaba yo acá mirando los nombres y bueno, no conozco el nombre prácticamente de nadie, pero eso es bueno, eso quiere decir que no nos hemos visto tal vez, o de pronto con algunos me he visto y el nombre no lo sé. Pero es bueno porque quiere decir que tenemos la oportunidad de interactuar un poco sin tener muchos tal vez prejuicios o algún criterio personal creado ahí. Tiene sus ventajas, tiene sus ventajas. Entonces, bueno, hoy el Prabhu Hari Sankirtan y Krishna Kumari, la madre Krishna Kumari, me invitaron a hablar acá pues un poquito. Entonces vamos a leer un poquito hoy del Bhagavad Gita. La verdad es que va a ser una clase sencilla, pensada para, para introducción o como un tema introductorio a la filosofía védica. No tiene la intención de ser ningún tema complejo, ni explicar temas supremamente difíciles o algo, ¿no? Por el contrario, queremos que sea muy sencillo. Espero que sea del agrado. Siempre, si algo de lo que digo no se entiende, me pueden interrumpir con confianza. Siempre me gusta que me interrumpan en ese tipo de clases para poder interactuar y mirar si se puede resolver alguna duda de alguien. Entonces, bueno, vamos a leer hoy un poco el Bhagavad Gita y vamos a hacer algunos comentarios ahí al respecto. El Bhagavad Gita no voy a gastar mucho tiempo explicando qué es, porque yo sé que ya les han explicado un poco el Bhagavad Gita, qué es la importancia del libro y un poco el contexto. Entonces no voy a utilizar mucho tiempo en eso. Listo, vamos a leer hoy el capítulo 2. El capítulo 2 del Bhagavad Gita, llamado en el Bhagavad Gita de Srila Prabhupada, resumen del contenido del Gita. Vamos a leer 3 versitos, vamos a hacer unos comentarios de ahí. Son el verso 3, 4 y 5. Ahora yo verifico. No, perdón, 2, 3 y 4. Listo, los versos 2, 3 y 4. Voy a recitar rápidamente un mantra antes de comenzar, un par de mantras. Los que quieran repetirlos mentalmente o en voz alta está bien. Om Gyana Timirandasya Gyana Gyana Salakaya Chakshuru Militan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Muy bien, entonces esperamos que el Bhagavad Gita nos manifieste de alguna forma y nos permita comprender un poco lo que intenta explicarnos. En el texto 2, en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, Krishna, que es protagonista principal junto con Arjuna, en el Bhagavad Gita comienza hablándole a Arjuna. Como bien es sabido, el Bhagavad Gita es una conversación entre Krishna y Arjuna. En este verso, Krishna está dirigiéndose a Arjuna de una forma, podríamos decir, amistosa. ¿Cierto? Acá está Krishna haciendo las veces de un amigo que habla con un amigo confundido.
Arjuna se encuentra en este momento comenzando a manifestar su confusión, comenzando a manifestar sus dudas. Esas dudas son las dudas constantes que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana, en las que generalmente deberíamos o recurrimos, de hecho, los afortunados, recurrimos a amigos. Yo espero que todos contemos con esa fortuna. Porque cuando la mente se confunde, si la mente se confunde, generalmente uno mismo no es capaz de solucionar la confusión o se demora mucho tiempo haciéndolo. Por eso en este capítulo Krishna está al lado de Arjuna. Arjuna tenía el papel o la situación de estar un poco confundido, dudando, pero Krishna estaba a su lado. Y en ese momento Krishna era su amigo. De hecho, en ese momento Krishna era su mejor amigo. Era el amigo de siempre, el que estuvo con él todo el tiempo, antes y después de la guerra, antes y después de la batalla. Y acá Arjuna comienza a manifestar dudas que son de alguna forma muy íntimas, dudas que uno no revelaría ante cualquiera. Ustedes saben que cuando uno tiene dudas que son del corazón y de la mente de carácter profundo, uno no busca a un vecino al que nunca le ha hablado para explicarle o para contarle o preguntarle. Uno busca a alguien que uno considere un confidente. En este caso, Krishna era el confidente de Arjuna. Tenía esa gran fortuna. Tener un confidente de esa manera es como tener un psicólogo. Y la mente puede arreglarse. La mente puede solucionarse y los problemas de nuestra vida, por lo menos los problemas cotidianos, pueden arreglarse. Algunos son más difíciles que otros, como siempre sabemos, algunos tienen sus dificultades, algunos retos son más difíciles, pero todos superables. Entonces vamos a leer acá es el verso, acá en el texto 2, Krishna comienza diciendo de Arjuna. Entonces el verso dice así, dice, la suprema personalidad de Dios dijo, mi querido Arjuna, ¿cómo te han aparecido estas impurezas? No son propias en absoluto de un hombre que conoce el valor de la vida y no conducen a los planetas superiores, sino a la infamia. Oh, hijo de Prita, acá sigue hablando Krishna Arjuna, no cedas a esta impotencia degradante, no es digna de ti. Abandona esta mezquina flaqueza del corazón y levántate, oh castigador del enemigo. Y Arjuna luego dice, oh destructor del enemigo, se está refiriendo a Krishna, o también podríamos decir, oh Krishna, oh destructor de Madhu. Madhu es el demonio que gobierna la duda, el temor. Es un demonio famoso en los Vedas. Y Arjuna le dice a Krishna, destructor de Madhu, destructor del demonio de la duda, o del demonio del temor también. ¿Cómo voy a contraatacar con flechas en la batalla a hombres tales como Bhisma y Drona, que son dignos de mi veneración? Vamos a leer estos tres versos, ¿cierto? Esos tres versos sacados así del contexto parecen como muy raros un poquito de pronto, pero es muy sencillo. Acá Arjuna comenzó a manifestar dudas, dificultades que tenía en su capacidad de proceder, en su capacidad de actuar. Comenzó a manifestar esas dudas y refiriéndose, viendo Krishna que él estaba en ese momento pasando por una situación difícil, Krishna llama su atención y le dice, oh mi querido amigo, mi querido muchacho, ¿cómo puedes tú, que siempre has sido digno, que yo considero digno, que yo te conozco y conozco tus cualidades, cómo puedes tú ceder ante este momento, ante esta flaqueza, ante esta debilidad? Él le dice esta debilidad del corazón. Posteriormente, Arjuna le dice a Krishna, ¿cómo voy a contraatacar con flechas en la guerra a personas como Bhisma y Drona,
que son mis parientes y que son dignos de mi veneración. El resumen de esos 3 versos, ¿cuál es? El resumen es que están en un campo de batalla, tienen que comenzar la guerra. Arjuna era el kshatriya más afamado en ese momento, por encima de muchos. Por encima de muchos guerreros, por encima de muchos guerreros que eran de muy alto calibre, muy respetados en todo el planeta. Arjuna, por encima de ellos, era el más famoso. Era considerado invencible, capaz de vencer guerreros en cualquier lugar. De hecho, para ese momento de la guerra, Arjuna ya había vencido guerreros en diferentes lugares, no solamente de este planeta, sino que había tenido luchas en otros lugares. Una historia muy interesante. Entonces, respetado por todos y además de eso, querido. Y además de eso, tenía algo que es muy importante, que es un tema del que quiero hablar hoy. Tenía dignidad, era digno de eso. La dignidad, pues, puesta en contexto en ese momento, no la dignidad como nos la venden los medios de comunicación hoy. En el caso de Medellín, Teleantioquia, no de esa forma, no ese tipo de dignidad. Enseguida la vamos a mirar un poco. Pero tenía la capacidad y él se confundió, ¿cierto? Él estaba confundido. Él estaba confundido en ese momento porque consideraba que luchar contra personas que han sido sus amigas o parientes era injusto o innecesario, malo. Entonces, bueno, ese es el contexto. Ahora vamos a mirar un poco este verso, que es el verso que yo en realidad más quería, por el que más quería reflexionar, que dice, oh hijo de Prita, no seas a esa impotencia degradante, no es digna de ti. Abandona esa mezquina flaqueza del corazón y levántate, oh castigador del enemigo. Entonces dice, cuando él le dice hijo de Prita, le está diciendo, tú eres mi familiar. Krishna le está diciendo muchas cosas a Arjuna, pero le está diciendo, tú eres mi familiar. Y yo soy Krishna y nosotros venimos de un linaje muy importante. Tú eres hijo de Kunti. Kunti es mi tía, Kunti es su mamá, Kunti es una mujer supremamente preparada, llena de conocimiento, casta, llena de cualidades, capaz de cumplir con cualquier proeza. Es hermana, Krishna le estaba diciendo, es hermana de mi padre tiene estas características. O sea, en ese momento le estaba diciendo, nosotros venimos de un linaje importante. Ese linaje importante en ese momento se mantenía por la familia. Se mantenía por la familia, se mantenía por los apellidos, tenía pues una forma de encontrarse fácilmente, de conseguirse. Hoy en día ese linaje no está, pero hoy en día hay algo que hace que una persona tenga cierta capacidad de pertenecer a ese linaje. Lo que hace que una persona pertenezca hoy a ese linaje es el conocimiento espiritual que tiene. El conocimiento espiritual que tiene no es un conocimiento lleno de miles de libros leídos, ni de miles de palabras raras en sánscrito conocidas, sino que es el entendimiento básico de la práctica espiritual. Es decir, cualquier persona que se acerca con sinceridad a la práctica espiritual, como en este caso estamos tratando de hacerlo nosotros, podríamos decir que casi automáticamente pertenece a ese linaje, al que Krishna estaba describiendo en ese momento. Porque en nuestro tiempo, como algunos de ustedes también tal vez saben, pues espero pues que hayan tenido la oportunidad de estudiarlo, estamos en un tiempo llamado la era de Kali Yuga. En ese tiempo las cosas son distintas, por eso uno no puede leer el Bhagavad Gita o algunos libros, el Mahabharata, el Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita o muchos otros libros más antiguos o menos antiguos, con un poco de tristeza pensando, pero es que ya no estamos en ese tiempo, no. Esa tristeza no cabe ahí, esa tristeza no tiene lugar, esa preocupación o ese sentirse fuera de línea no tiene lugar. Porque en nuestro tiempo hay unas condiciones particulares que son las que nos han tocado. Y en nuestro tiempo también esas condiciones permiten
en el contexto propio, en el contexto de la época, que nosotros también actuemos. Entonces, de alguna forma, a lo que a nosotros nos pertenece, perdón, lo que a nosotros nos permite que estemos realmente en esa línea y que tengamos la oportunidad de pertenecer a ese linaje y de tener quien nos resuelva esas dudas, es el conocimiento. Entonces, con conocimiento nos estamos refiriendo a que este espacio que se esforzaron en abrir el Prabhu Harisankirtan, la Madre Krishna Kumari y otros amigos y devotos, ese espacio permite que haya un momento para compartir el conocimiento. Eso permite que nosotros nos vinculemos. Y aunque parezca increíble, y aunque parezca un poco, podría yo decir exagerado, aunque pueda parecer, yo no diría que ilógico, de pronto un poco complicado de asimilar, el conocimiento nos permite hacer parte de ese linaje tan antiguo, de ese momento en el que Arjuna estaba compartiendo con Krishna. Porque ellos ahí tenían castas, pero en ese momento hay una situación social muy importante. Cuando ellos estaban en la guerra y cuando Arjuna y Krishna estaban acá discutiendo, en ese momento ya habían sucedido varias cosas que estaban haciendo la introducción a la era de Kali Yuga. Es decir, ese momento era un momento coyuntural, era la frontera en el tiempo. Ese momento era el antes y el después. Era la introducción, el preámbulo para todo lo que estamos viviendo hoy. Eso quiere decir que en ese momento, para ese momento, las castas ya estaban comenzando a fallar y eso habían síntomas en el ambiente, en las personas que pertenecían a familias. Entonces, eso estuvo hecho para nosotros en especial. Por eso, cuando Arjuna está hablando con Krishna, es una conversación que nosotros tenemos que tomar a pecho para nosotros mismos. Cómo nosotros estaríamos en nuestra realidad en esa conversación, en esa instrucción, en esa posibilidad de informarnos un poco de cómo dejar de estar en nuestra situación degradante, podríamos decir. Voy a leer el verso de nuevo. Dice, oh enemigo de Prita, no seas ante esta impotencia degradante. No es digna de ti. ¿Cuál es la impotencia degradante? Esa impotencia degradante es la duda que estaba teniendo Arjuna. Y dice, no es digna de ti, abandona esa mezquina flaqueza del corazón y levántate, oh castigador del enemigo. Cuando dice, no es digna de ti, esta es una parte muy importante, porque cuando Krishna le dice a Arjuna, esto no es digno de ti, le está diciendo, la dignidad que tú tienes, o lo que te hace digno, merecedor, recordemos que la palabra dignidad quiere decir merecer algo. La palabra digno quiere decir que alguien ha tenido valores, cualidades, que ha manifestado lo mejor de sí para merecer algo. La dignidad no es una dignidad comercial, no es una dignidad en la cual usted puede comprar, que esa es la dignidad que de alguna forma nos quieren vender hoy en día, una dignidad que se puede comprar y vender, y en la medida que usted tenga para comprarla, entonces es digno. Esa no es la dignidad de la que habla el Bhagavad Gita ni de la que Arjuna está siendo instruido. Cuando le dice, no es digna de ti, le está diciendo, tú tienes todo el conocimiento. Y cuando le está diciendo, tú tienes todo el conocimiento, no le está diciendo, tú leíste todos los libros existidos y por existir. No te pasó ni uno solo, no, le está diciendo, tú tienes el conocimiento mínimo, el conocimiento básico. Tú sabes lo mínimo necesario. Tú sabes lo que se necesita saber para calificar como alguien que es digno. Por lo tanto, esa flaqueza del corazón, es decir, esa duda, esa amargura que tú tienes, no es propia de ti. Y te está degradando, es degradante para ti.
le dice no seas a esa impotencia degradante. Ahora vamos a poner eso más en nuestro contexto hoy en día, ¿cierto? Ahí está en el libro. Ahora la pregunta sería, ¿eso cómo sería nuestro contexto? Nosotros no estamos en medio de una guerra, no estamos en los preámbulos de la era de Kali Yuga, no tenemos a Krishna como auriga o conductor del carruaje, pero sí tenemos una vida y tenemos perplejidades. Especialmente hablo por mí, perplejidades cotidianas, diarias, mensuales, semestrales, trimestrales, anuales, en la niñez, en la madurez, en la adolescencia, en la preadolescencia, en el colegio, en la universidad, en la vida espiritual, en la vida material, siempre hay perplejidades. ¿Cómo se manifiesta entonces esa impotencia degradante? Nosotros, la guerra que nosotros tenemos que librar, afortunadamente para nosotros que no somos guerreros, porque ser un guerrero hoy en día es algo muy indigno, de alguna manera. Tener armas hoy es muy difícil ser guerrero hoy en día y tener dignidad, muy difícil. Ser guerrero con armas en las manos. Pero sí tenemos la posibilidad de luchar. ¿Contra qué nosotros tenemos que pelear? ¿Y qué es lo que constantemente nosotros tenemos que superar? Son las diferentes cualidades negativas o manifestaciones de nuestra naturaleza a nivel negativo, que se manifiestan como cualidades negativas que tenemos que superar. Algunas de ellas suenan muy sencillas. Cuando le dicen como la pereza, la envidia, suenan más o menos sencillas, aunque son muy difíciles. Otras suenan más difíciles, cuando a uno le hablan de la ira, cuando a uno le hablan del deseo de disfrutar el mundo de manera desesperada. Eso suena un poco más complicado a primera vista, o cuando lo pensamos. Suena más difícil, pero todas son igual de complicadas, y esas cualidades negativas o eso que nos invade el corazón y la mente es contra lo que tenemos que luchar constantemente. Lo que tenemos que nosotros esforzarnos, lo que nosotros tenemos que superar constantemente son las tendencias que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente de ser dominados por esas cualidades negativas. Esto, si lo viéramos así, haría muy sencilla la práctica espiritual, y muy sencillo la adquisición de conocimiento, y muy sencillo ser feliz. Solamente tenemos que preocuparnos por no estar dominados por la ira, por la impaciencia. Tenemos que estar preocupados por no estar dominados por el mal humor, la insatisfacción personal, la perturbación mental, que ya es una cosa muy amplia, la envidia, el egocentrismo, la falta de misericordia de uno para con otras entidades vivientes. Y en esa práctica, en eso que nosotros estamos haciendo, de intentar vencer o intentar superar esas cualidades negativas, es donde constantemente nosotros necesitamos la ayuda del consejero, de alguien que sea nuestra auriga. Porque nuestro corazón y nuestra mente constantemente se va a ver lleno de perplejidad ante estas situaciones. Y hay una en especial que hay dos en especial que van a ser muy importantes, que yo recomendaría que las tomáramos como primeras, especialmente en nuestro contexto hoy, en la situación que vivimos, en todo el planeta, o sea, en nuestra actualidad. Esas dos situaciones son el miedo y la ira, que generalmente van acompañadas y van junticas, como que caminan juntas, cogidas de la mano. Son muy buenas amigas. Siempre que nosotros tenemos miedo, posteriormente vamos a tener ira también. Y al contrario, siempre que tenemos ira, posteriormente vamos a tener miedo. Y el miedo nos va a llenar de dudas. Y esas dudas va a hacer que nuestro corazón y nuestra mente actúen de una forma oscura, con falta de iluminación. Va a hacer que el sol se oculte aunque haya salido. Va a hacer que el conocimiento no exista aunque lo conozcamos, aunque tengamos. Va a hacer que nos olvidemos de todo aquello que hemos aprendido, aunque lo hayamos aprendido con muy buena intención.
aunque tengamos muchas ganas de llevarlo a cabo, de practicarlo. Entonces nosotros no podemos darnos el lujo. Bueno, aunque decir darnos el lujo de alguna forma debería darle mucho prestigio, pero nosotros no podemos darnos la posibilidad, nosotros no podemos tener dentro de nuestros planes ni tener miedo ni tener ira. Ahora la pregunta sería, uno cómo hacemos para no tener miedo. En términos del Bhagavad Gita, el verso que estamos leyendo sería para no ceder ante las impotencias degradantes del corazón, ante las flaquezas del corazón. ¿Cómo podríamos hacer para no ceder ante eso? Hay varias formas, especialmente yo recomiendo que hoy en día no tengamos miedo, que hoy en día nos esforcemos por no vivir con miedo. Hay un libro llamado Brahmacharya, que siempre recuerdo ese libro, porque hacían una alusión a por qué alguien no tiene temor. En ese libro hacen una alusión a por qué alguien no tiene temor y explican, alguien no tiene miedo, una persona logra superar el miedo porque confía en algo superior a él. En este caso estamos hablando de lo divino, del campo espiritual. Cuando uno confía en uno, por momentos puede no tener miedo, pero luego va a tener miedo, va a tener temor. ¿Cuál es la razón? Porque pues la razón es muy sencilla y es que nosotros somos personas muy limitadas, seres humanos. El ser humano tiene mucha capacidad, pero al mismo tiempo es supremamente limitado. Entonces, si nosotros tenemos solamente en nosotros, puesto la posibilidad de avanzar y la posibilidad de superar, de superar todo lo que es insuperable, o evidentemente vamos a sentir temor en algún momento, porque vamos a darnos cuenta en muchas ocasiones que no tenemos la posibilidad de nosotros superar aquello que nos está causando perplejidad. En ese caso, siempre esta situación se manifiesta como un llamado para que nosotros hagamos el ejercicio de creer en algo superior a nosotros, de confiar en algo superior a nosotros. Y el ejemplo es muy sencillo. Cuando nosotros estábamos chiquitos, cuando nosotros éramos niños, recordamos, yo siempre recuerdo cuando yo era chiquito, cuando mi mamá me decía que algo era de una forma, yo creía eso de forma ciega. Mi mamá me decía, no, no se preocupe, todo va a estar bien. Y que cuando mi mamá me decía eso, yo pensaba, no, mi mamá me dijo que todo iba a estar bien. Yo, no hay problema, mi mamá me lo dijo, yo, eso ya está solucionado. Yo no sabía cómo, pues, pero eso ya estaba más que arreglado. Cuando mi papá me decía, no, tranquilo, no hay problema, yo volví a pensar lo mismo. Yo, no, mi papá me dijo, si él lo dijo, así es. Y en ese caso ellos eran nuestra fuente superior. Hoy, en nuestro caso, en la práctica espiritual, la fuente superior es el conocimiento que tenemos, nuestros amigos practicantes de espiritualidad o, o de yoga o de todo lo que podamos considerar místico, que podamos considerar que son practicantes serios. No tenemos que decirle ni siquiera superiores, porque entonces nos vamos a pasar toda la vida buscando a ver quién es muy avanzado, quién es superior, y eso nos puede causar un gran engaño mental. Simplemente alguien que está practicando eso con sinceridad va a manifestar siempre una respuesta sincera y nos va a recordar que hay un ámbito elevado por encima de nosotros, un ámbito superior. Y ese ámbito superior va a poder ayudarnos siempre. Ese ámbito superior va a poder hacer que nosotros no tengamos temor porque confiamos en algo que está por encima de nosotros. Y está por encima de aquello que nos produce temor. ¿Qué es lo que a nosotros nos produce temor? El mundo material con aquellas dificultades que vemos que son completamente imposibles de superar o entender por nuestra mente, por nuestras capacidades físicas, por nuestros recursos económicos, por nuestros recursos materiales, a pesar del conocimiento que tengamos, son difíciles de superar a pesar de lo que aprendimos en la universidad, en el colegio. Son difíciles de superar a pesar de la fuerza que hayamos desarrollado
por hacer yoga, por ir al gimnasio, y nos supera, nos supera. Como cuando un mosquito lo pica a uno y aparece el dengue hemorrágico, la malaria, y uno piensa, pero ¿cómo un mosco me pudo hacer esto? O sea, ¿cómo un mosco me pudo hacer esto y con algo que yo no tengo la posibilidad de ver tampoco? ¿No? Eso no es justo. Precisamente en ese momento y en muchos otros ejemplos similares, es cuando uno tiene que tener confianza en algo que es superior a uno y a esa malaria, o a ese dengue, o a, no sé, al clima, o al tiempo que está corriendo constantemente y que va inexorablemente acabando con las cosas, que va corroyendo todo. En ese momento nosotros tenemos que desarrollar esa confianza. Y en ese momento, cuando desarrollamos esa confianza, nosotros vamos a poder avanzar en el sentido de no, como dice acá el Bhagavad Gita, no ceder ante la impotencia, ante una impotencia degradante. Y esa impotencia degradante y esa lucha las tenemos cada uno de nosotros, porque uno puede pensar como, no, pero es que ser Arjuna, o ese era alguien que era muy, muy teso y yo soy un cualquiera. Pues eso en parte es verdad, pero en gran parte no. Nosotros todos somos tan importantes como lo era Arjuna en ese momento, en la medida en que todos tenemos el deber, la necesidad de superar las dificultades que tenemos. Y el Bhagavad Gita fue hecho para nosotros en ese ámbito. Arjuna está hablando ahí y Krishna está hablando con él pensando en nosotros. Entonces cada uno de nosotros tiene que superar esas mezquinas flaquezas del corazón, todos. Nosotros tenemos que buscar cuáles son las dificultades que tenemos en nuestro corazón. Todos tenemos dificultades personales, particulares, flaquezas. Esas flaquezas tenemos que investigarlas a nivel personal. Tenemos que investigarlas a nivel personal, mirar cuáles son mis particularidades y sobre esas particularidades trabajar. Porque la particularidad o el defecto de otra persona no es lo que a mí me interesa. Me interesa en la medida, en el momento en que pueda ayudarlo, pero la que a mí me interesa es la mía. ¿Por qué? No para ser egoísta, sino porque en la medida en que yo puedo superar las flaquezas que tengo en el corazón, las dificultades que tengo en el corazón, en esa medida es que yo puedo avanzar y ayudarle a otras personas si es el caso de ayudar. Pero mientras que eso no se haga, mientras que eso no se hace, no se puede avanzar, por lo tanto no se puede ayudar. Pero usted sí puede ir superando sus dificultades, aunque se demore, y en esa misma medida puede ayudar a otros, simplemente diciéndole, no te desanimes, supera tus dificultades también supera tus mezquinas flaquezas. Porque hay ocasiones en que esas mezquinas flaquezas van a ser más difíciles para nosotros, más difíciles en nuestra mente y más difíciles en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos debilidades propias de nuestra constitución, de nuestro carácter, de nuestra crianza, de nuestra naturaleza, de nuestro karma. Son cosas con las que venimos de vidas pasadas, que hemos construido y que hemos inclusive vuelto más sólidas en esta vida, las hemos reconstruido. Entonces nosotros tenemos un trabajo arduo a nivel personal y tenemos que superar esas falencias. Y eso nos va a hacer dignos o indignos. ¿Cuándo somos indignos? Cuando estamos dirigidos por la ira o por la pereza o por el miedo. Y otras, ¿cierto? La impaciencia, eso nos hace indignos. Hay algo muy interesante que a mí me parece pues muy bonito, que es repetitivo en los diferentes libros de filosofía védica y especialmente se nota en las historias. En las historias, cuando cuentan historias de cómo actuó alguien.
Y es que el orgullo de una persona siempre hace que sus poderes naturales y sus capacidades naturales, sus virtudes naturales se nublen. El orgullo de alguien. Y hay muchos referentes. Hay muchos. Historias. Voy a mencionar algunos, tal vez no sé si de algunos de ustedes las conozcan, pero voy a mencionar algunos. Cuando el señor Ramachandra iba a levantar el arco no lo podía levantar nadie antes de él por varias razones, pero especialmente porque todos eran orgullosos. Una historia similar se repitió en un libro llamado el Mahabharata, cuando hicieron una ceremonia para que una muchacha llamada Draupadi se casara. También había un arco para lanzar flechas. Y ese arco no podía ser levantado, no pudo ser levantado por nadie, solamente por Arjuna y por Radeya, que Radeya pues es otro personaje. Y la única razón por la que el resto de guerreros que estaban ahí presentes no pudieron levantar el arco, y eran guerreros muy poderosos, capaces de aniquilar miles de soldados en un solo instante, ninguno de ellos pudo levantarlo, porque cuando llegaron a levantar el arco estaban llenos de orgullo. También así hay otras historias. Cuando estaban en la batalla de Kurukshetra, habían armas que eran lanzadas y no había forma de superarlas. Entonces los guerreros que estaban en el campo de batalla no podían superarla porque todos estaban orgullosos de sí y no ofrecían reverencias al arma, ¿no es cierto? Había un arma, una flecha lanzada y la flecha era imparable. La única forma de detenerla era que usted tenía que darle reverencias a la flecha. Cuando ella venía, usted tenía que agacharse y darle reverencias. Los que no lo hacían, por su orgullo, morían. Y así hay otros ejemplos, no solamente en guerras, sino en otros momentos. Pero con esos tres ejemplos creo que se entiende. El orgullo que nosotros desarrollamos de nosotros mismos es el preámbulo para que no podamos superar ninguna de las dificultades que hemos mencionado, ninguna de las flaquezas del corazón. Ese es el preámbulo. Ahora, ¿qué es el orgullo? Es el considerar de forma equivocada que nosotros somos no somos los hacedores. En los Vedas dicen los controladores y los disfrutadores, pero también podríamos decir, para este caso, el orgullo es nosotros considerar que no dependemos de ninguna instancia superior a nosotros, que somos infalibles, que somos capaces por nosotros mismos, y estar llenos de arrogancia, creyendo que no necesitamos de nadie y creyendo que ya superamos todo lo que era superable, creyendo que que tenemos la capacidad de conquistar el mundo y que el mundo puede ponerse a nuestros pies. Si nosotros logramos olvidar un poco ese sentimiento de orgullo, yo diría que es un orgullo natural de nuestro tiempo, de la modernidad, de lo que llamamos civilización occidental, de lo que llamamos desarrollo o capitalismo, pues yo diría que es algo natural de nuestro tiempo, de nuestra época. Si nosotros lo superamos, dejando de creer que es algo natural, y nos damos cuenta que es algo completamente antinatural, ahí vamos a comenzar a sentirnos mucho mejor, y ese es el principio, yo diría que es uno de los principios de conexión con el universo, con la naturaleza, con las demás entidades vivientes, es decir, es uno de los principios del yoga. Como recordamos, pues la palabra yoga quiere decir unión, vínculo y todos los otros sinónimos que tiene. Si nosotros logramos superar un poquito eso cada día, vamos a estar más en armonía. Porque obviamente eso lo estoy diciendo yo, pero completamente seguro de que no lo he logrado, no lo he logrado aún, pero podemos hacerlo, ¿cierto? Tenemos la intención de avanzar un poquito más. Y en el camino, en el ámbito espiritual, no se preocupen, no tenemos que avanzar a grandes pasos, no tenemos que avanzar diariamente 100 kilómetros.
sería muy bueno, pero eso no lo hacen todos. Nosotros, nosotros tenemos la capacidad de avanzar poquito, eh, o por lo menos ese es mi sentimiento, pero con ese poquito que avanzamos aseguramos avance. Y lo importante no es avanzar mucho, sino lo importante es avanzar un poquito. Y con eso sostenemos el avance, igual que un caracol cuando se desplaza, igual que una tortuga cuando se desplaza, igual que un elefante cuando se desplaza. Todos son lentos pero seguros. Esa es la versión que nos interesa. No especializarnos en ser lentos, pero sí en ser seguros en la marcha. Y si esa seguridad implica un poco de aparente lentitud, no hay problema. No hay problema, así puede ser y eso va a garantizar que vamos a estar siempre. Entonces voy a leer de nuevo el verso para finalizar, para ir cerrando. Este verso al que le quería dar importancia dice, oh hijo de Prita. También acá le está diciendo, Krishna le está diciendo a Arjuna, oh mi querido primo, le está diciendo, oh mi querido pariente consanguíneo, perteneciente a mi mismo linaje. No cedas a esta impotencia degradante, le está diciendo, no dudes, no temas. ¿Por qué sientes dudas y temor? ¿Por qué tienes miedo? Luego le dice, no es digna de ti. Le dice, tú eres completamente digno de no tener miedo, tú tienes conocimiento, conoces a grandes personalidades, has practicado mucho y has sido siempre alguien correcto, bueno, has estado siempre en la línea positiva. Y luego le dice, abandona esa mezquina flaqueza del corazón y levántate. Esa mezquina flaqueza le está diciendo, ese pasajero sentimiento, ese eco de la mente, esa sensación. Abandona esa emoción. Como dice Gupta en muchas clases, Gupta Prabhu, como él dice, el Prabhu Guptiño, nosotros no somos las emociones. Si nosotros reconocemos una emoción que tenemos, que en este caso podría ser el miedo, podría ser la duda o la ira, pero nosotros logramos recordar, yo no soy esa emoción. Si yo logro recordar, yo no soy esa emoción no me pertenece más allá que un eco, que como un eco mental. Entonces podría superarlo. Y al igual que en todas las películas donde hay héroes, o en todas las películas de artes marciales, siempre todos los que logran ser héroes porque al final recuerdan que tenían que ser ecuánimes mentalmente. Y ahí ganan, ahí ganan. Ahí vencen al malo de la película. Pero si nosotros recordamos eso, que nosotros no somos las emociones, podemos superar esas mezquinas flaquezas, aunque insisto, en ocasiones unas van a ser más difíciles que otras, pero siempre por encima de eso va a estar el plano divino. En términos del Bhagavad Gita, por encima de esa flaqueza, por difícil que sea, imaginen la situación de Arjuna en un campo de batalla llena de soldados que tenían que pelear, los familiares estaban al frente. Yo creo que una situación más difícil que esa es muy difícil de encontrar, muy difícil de encontrar. Todos sus parientes queridos, sus hermanos, sus madres, sus esposas estaban todas llenas de lágrimas, tristes. Era una situación más difícil que esa, está el planeta entero, una guerra completa del planeta. Es muy difícil de encontrar. Pero ahí estaba Krishna, eso quiere decir que va a estar. Si uno logra recordar eso, Krishna siempre va a estar. En términos del Bhagavad Gita, Krishna siempre va a estar, lo superior siempre va a estar. Siempre, en cualquier situación en la que sea, y se podrían poner ejemplos de todas las situaciones. Y dice al final que esta es la frasecita alentadora del verso, dice, abandona esa mezquina flaqueza del corazón y levántate.
y levántate, le dice, y levántate. Y levántate quiere decir, olvídate de eso que te hace dudar y vuelve de nuevo a luchar, párate, enfrenta la vida cotidianamente, cumple con tu deber. Y le dice, oh castigador del enemigo. Y cuando le dice, oh castigador del enemigo, le está diciendo, tu enemigo es aquellas emociones o aquellas situaciones, aquellas cualidades negativas que tú tienes que castigar, que tienes que superar. Por eso le dice, oh castigador del enemigo, tienes que superar la duda, castigar el temor. Y castigarla es superarla, entenderla, saber que no nos pertenece. Nosotros no estamos hechos para tener miedo, aunque el miedo en ocasiones sirve para protegerse de algunas cosas, pero es un miedo momentáneo, pero no el miedo como forma de vivir, no la duda como forma de vivir, no la ira como forma de vivir. Entonces, bueno, acá pues termino con esos comentarios. Y bueno, como dice un amigo, alguien muy querido, esos son algunos comentarios al respecto del Bhagavad Gita. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, entonces pueden hacerlo. ¿Algún comentario, alguna pregunta al Prabhu Harisankirtan? Ahí le pueden preguntar. Ujú. Y Pueden bueno, verlas muchas por gracias. chat. Ya, Judith, qué lindo. Bueno, muchas Hermoso, sí. gracias por la invitación. Una linda, linda meditación. Esperemos a ver si alguien de repente quiere hacer